tema es el perdón. En esta iglesia sí se ha predicado bastante sobre el tema, pero vamos a verlo de una forma bien práctica, ¿verdad? Y solo Dios y tú sabes cuánto lo has practicado. El perdón se divide en dos partes, o lo hemos clasificado en dos partes. Una es otorgando o extendiendo el perdón o perdonando, y la otra es pidiendo perdón, ¿verdad? Es en dos vías. Y vamos a ver una definición en relación al perdón. Y es remisión de la pena merecida por una ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Entonces hay un ofensor, hay un ofendido y hay una ofensa en medio, ¿verdad? Y esa ofensa genera una condena o una sentencia. Y entonces es quitar esa condena, quitar esa sentencia en cualquiera de las dos vías, ¿verdad? Yo como perdonador, pues perdono y quito la condena. Y la otra persona, pues pidiendo perdón, está pidiendo precisamente que se quite esa condena. Y aquí quisiera resaltar un punto que es bien importante, y es que cuando Dios pide que hagas algo, es porque Él ya lo hizo primero, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener bien sembrado en nuestro corazón. Y te voy a poner algunos ejemplos. Dios siempre toma la iniciativa en todo. Él te pide que ames, ¿verdad? Porque Él ya te amó primero. Entonces, en 1 Juan 4:19 dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ¿verdad? Él pide que le busquemos. ¿Por qué? Porque Él ya nos buscó primero a nosotros. En Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar lo que estaba perdido, ¿verdad? Y tú y yo estábamos perdidos. Realmente no es que lo buscáramos, ninguno de los que está aquí buscamos realmente a Dios. Tal vez estábamos pasando una situación difícil o teníamos una necesidad y por eso buscamos a ver si Él resolvía esa necesidad que teníamos. Pero Él realmente te busca a ti, ¿verdad? Me busca a mí. Él está más interesado en tu corazón que en tu servicio, que en lo que puedas hacer para Él. Realmente a Dios le interesa si le importas tú. Luego, Dios te pide que ames a tus enemigos, porque Él te amó. De hecho, te amó antes de que siquiera existieras, ¿verdad? Antes de que vinieras a esta tierra, dice que te amó con amor eterno. Es decir, no había nacido ni tus abuelitos, ni tus bisabuelitos, ni Adán, ni Eva. Y Dios ya te amaba, ya estabas en su mente, en su corazón, y eras objeto de su amor. Te amaba con amor eterno, te amaba intensamente. Y entonces, en Romanos 5:10 dice de que si siendo nosotros enemigos, Él te reconcilió con Dios por medio de la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ahora que ya estamos reconciliados no seremos salvos por su vida? Entonces Él de verdad te ama con amor eterno y te ama intensamente. Y por eso Él te pide y te amó desde que éramos enemigos, ¿verdad? De que eras enemigo. Y por eso Él pide ahora que ames a tus enemigos. Eso está en Mateo 5. Y llegamos al tema que estamos viendo hoy. Él te pide que perdones porque Él ya te perdonó. Y te perdonó anticipadamente, ¿verdad? Dice Apocalipsis 13:8 que Él te perdonó desde el principio, ¿verdad? Como te decía, desde antes de nacer, el perdón de Dios ya estaba disponible porque Él fue inmolado desde el principio, Jesucristo. Así es que el perdón nace en el corazón de Dios, en el corazón del Padre. El Padre tiene un corazón perdonador. De hecho, Él se habla de sí mismo y dice: yo soy rico en misericordia, soy un Dios perdonador, soy un Dios que soy lento a la ira, ¿verdad? Entonces, el corazón nace, el perdón nace en el corazón de papá. Y vamos a empezar a ver un poquito sobre extender perdón. Entonces, si Dios
te pide que perdones es porque Él ya te dio el ejemplo y vamos a verlo bíblicamente. En Isaías 43:25, el Padre está poniendo el ejemplo. Y fíjate la forma en la que Dios perdona. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Entonces Dios las quita, las borra. Y no es porque seamos muy buenos o muy arrepentidos, es por amor de mí mismo, dice el Señor. Y no me acordaré de tus pecados, ¿verdad? Dios de verdad perdona y olvida. Entonces, ese es el ejemplo que el Padre nos da. El Hijo, en Lucas 23:24, Jesús está en la cruz y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí es un ejemplo de verdad admirable porque tal vez no es tan difícil o perdonar a alguien que te ofendió en el pasado. Y vamos a poner el ejemplo de una pareja en el que uno de los dos fue infiel y entonces la otra, pues pasa el tiempo, Dios le da su gracia y lo logra perdonar, ¿verdad? Pero es diferente perdonar a tu pareja, te fue infiel una y te es infiel después y te sigue siendo infiel hoy, ¿verdad? Eso es más complicado. Y Jesús en ese momento, Él estaba perdonando a los que lo estaban asesinando. Entonces, Él pone el ejemplo de perdón, el Hijo. Y el Espíritu Santo nos capacita a nosotros para perdonar. Y tenemos el ejemplo de Esteban, ¿verdad? Era un jovencito realmente. Eso está en Hechos capítulo 7. Esteban hace un discurso donde pasa casi por todo el Antiguo Testamento y dice que Jesús es el Mesías, respaldando con todo su discurso, toda su predicación. Y entonces cuando llega Jesús les dice a los que estaban ahí, ¿verdad? Ustedes mataron al Mesías. Y entonces llegamos al versículo 55. Bueno, antes de eso, lo toman los fariseos, pagan a testigos falsos y entonces lo acusan falsamente, lo ponen en medio de todo el tumulto de gente, le quitan sus ropas, agarran unas piedras y entonces está a punto de morir apedreado. Y entonces llegamos al versículo 55 y dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y puesto de rodillas, esto fue un momento antes de morir, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. O sea, las últimas palabras de Esteban fueron de perdón no hacia quien lo había ofendido, hacia quienes lo estaban matando en ese momento. Entonces, ¿y quién le dio la capacidad? El Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Padre te pone el ejemplo y cómo de verdad su perdón es genuino. Jesús, igual el Hijo y el Espíritu Santo te capacita. Él te lleva a esos niveles de perdón donde puedes perdonar cualquier ofensa. Quien consigue el perdón es Jesús, el perdón de Dios. Y también el que provoca que nosotros podamos perdonar por medio del Espíritu Santo. En el corazón de Dios está el anhelo de que nos pongamos a cuentas con Él. Y Dios quiere perdonarnos. Dios cuando pensó en ti te hizo para que estés la eternidad con Él. ¿Verdad? En Oseas 11 dice que cuando solo pensar de que no vas a pasar la eternidad con Él, dice que sus entrañas se conmueven, ¿verdad? Y que su compasión se inflama por ti. Y entonces no se queda tranquilo y envía a su Hijo Jesucristo. Pero en Isaías 1:18 dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana.
No importa el tipo de pecado que tengas, no importa lo grande, el color, el Señor te está diciendo de que Él te va a justificar, te ve como justo en Cristo, ¿verdad? Y eso es importantísimo. Igual no es licencia para pecar, ¿verdad? Dice en primera de Juan, hijitos míos, dice, os escribo estas cosas para que no pequéis, ¿verdad? Pero tenemos una esperanza si pecamos, hay provisión, ¿verdad? Dejada por Dios en la sangre de Cristo para ser realmente perdonados, para que nuestras culpas sean quitadas totalmente y hay esa remisión. Y se necesitaba de Jesucristo porque sin sangre no hay remisión de pecados. Y Él es la única sangre que podía ser, porque todos los demás, nuestra sangre está infectada por el pecado, ¿verdad? Traemos una herencia de pecado de Adán y aparte nosotros pecamos. Y entonces tenemos sobre nosotros una condena de muerte, ¿verdad? Y yo le podría decir al Señor, Señor, por ejemplo, ¿verdad? Yo quiero darte mi vida por Ligia, por ejemplo, y quiero entregarte mi vida para que ella sea salva. Y el Señor me podría decir, mira, ¿alguna vez has mentido? Y ya me fui feo, porque entonces yo tengo mi propia condena, entonces yo no puedo pagar la condena de nadie más y necesito pagar la mía. Entonces necesitaba del inocente, ¿verdad? Del que no había pecado, del que no traía pecado, y ese es Jesús. Y en primera de Juan 2:2 dice que Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y tal vez ya habíamos oído esto, pero de verdad el perdón de Dios, yo no sé cómo decirlo, pero de verdad el perdón de Dios es tan real, la obra de Cristo es tan real en la cruz, y la sangre de Cristo tiene tanto valor en ese propiciatorio celestial para el Padre. Y de verdad tus pecados y mis pecados, cuando nos arrepentimos de corazón, Él los perdona. De verdad, Él los perdona. Y tal vez lo hemos oído muchas veces y no ha cuajado en nuestro corazón. Pero de verdad yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que Dios perdona tus pecados en Cristo Jesús si tú te arrepientes de corazón. Entonces, la puerta para poder ser perdonados, y mi corazón de verdad palpita para el Señor, es que Él consiguió ese perdón. Sin la obra de Jesús en la cruz, estaríamos perdidos, ¿verdad? Aunque estuviéramos arrepentidos, aunque lloráramos, aunque hiciéramos una oración lo más hermosa que te puedas imaginar, con las mejores palabras delante de Dios, el perdón no podría ser, ¿verdad? Porque quien lo trajo es Jesús. Amén. Y vamos a ver un poquito en relación a la dimensión de las deudas, de qué es lo que Dios me perdona a mí y qué es lo que me pide que yo perdone a los demás. Y para esto vamos a ver Mateo 18, del 23 al 35. Y es una parábola de un rey que perdona a su siervo una deuda enorme, y después el siervo no perdona al consiervo, a otro siervo. Y dice el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas. Y vamos a ver, reino, o sea, la palabra reino, y después la palabra rey, y después la palabra cuentas, ¿verdad? Quiso hacer cuentas con su siervo. Isaías 1:18, lo que acabamos de leer. Dios quiere que nos pongamos a cuentas con Él. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. El rey estaba haciendo cuentas, y no solo con este siervo, sino con varios, ¿verdad? Porque le pasaron a uno. Y quiero que pongas atención a los 10,000 talentos, porque después vamos a ver a cuánto equivale esa deuda. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor, el rey, ¿verdad?, venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, fíjense la actitud del siervo, postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Esto fue lo que le dijo el siervo. Y entonces el señor de aquel siervo fue movido a misericordia, igual que nuestro Padre, lleno de misericordia, perdonador. Y entonces le soltó, es decir, le quitó la condena de la ofensa que él había hecho,
y perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. Entonces, ese es el corazón del Padre, perdonador. Y entonces, saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía, fíjense la cantidad, eran 100 denarios, el otro era 10,000 talentos. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, la misma actitud que él había tenido con el rey, es exactamente las mismas palabras que dice aquí la Biblia que hizo el consiervo. Postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras. Y cualquiera esperaría que el siervo perdonara al consiervo. Pero en el versículo 30 dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Este no le quitó la culpa, o sea, recibió la condena. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, fíjense las palabras del rey, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y fíjense lo que hace el Señor después, el rey. Entonces su señor, enojado, esa es una palabra importante, ¿verdad? Cuando no perdonamos a los demás, provocamos enojo en el corazón de Dios y tristeza. Entonces el Señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Es decir, ya lo había perdonado, ¿verdad? Le había quitado la culpa. En ese momento, otra vez, tuvo que pagar por no haber perdonado. Y termina el versículo 35 como reafirmando esto. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, ¿cómo? De todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, eso, como les decía, es un tema de verdad serio, es un pilar inamovible de la palabra de Dios que es trascendental en la vida de todos los creyentes. Amén. Entonces, vamos a ver un poquito en relación vamos a hacer un poquito de números. La deuda del siervo al rey, dice que eran 10,000 talentos. Y cada talento es equivalente en ese tiempo a 6,000 denarios. El denario es el salario de un día de trabajo. Entonces, si multiplicamos los 10,000 talentos por los 6,000 denarios, que es un día de trabajo, son 60 millones de denarios. Es decir, son 60 millones de días de trabajo, ¿verdad? Entonces, si eso lo dividimos entre 300, no es clase de matemática, ¿verdad? Si lo dividimos entre 365 días que tiene el año, son 164,384 años aproximadamente. Entonces no te alcanzan ni 1,000 vidas, ¿verdad?, para pagar esa deuda. Entonces por eso es que es una deuda impagable, ¿verdad? El otro todavía le dice, Señor, perdóname, yo te juro que te lo voy a pagar todo. Era imposible que pagara, o sea, necesitaba más de 1,000 vidas. Y eso es lo que Dios te perdonó. Y ahora veamos la deuda que tenía el consiervo con el siervo que fue perdonado. Eran 100 denarios, eran 100 días de trabajo, más o menos 3.33 meses de trabajo. Y es bien curioso porque, por ejemplo, si vas a comprar una casa, te piden que tengas la tercera parte, tu cuota no puede pasar de la tercera parte de tus ingresos mensuales. Entonces, más o menos unos 10 meses, pagando la tercera parte de su sueldo, él hubiera podido salir de la deuda. Estaba fácil, ¿verdad? Entonces era una deuda totalmente pagable, mientras que la otra era impagable. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que no tenemos capacidad para pagar por nuestra salvación, ¿verdad? No tenemos capacidad para pagar por el perdón de nuestros pecados. Por eso les decía que sin Jesucristo, por muy arrepentidos, ¿verdad?, es de estar brincando, postrados, dándole gracias al Señor Jesús por haber conseguido esa salvación tan grande y ese perdón tan grande. Amén. Bendito sea su nombre. Gracias, gracias y gracias, Señor, por tu obra maravillosa en esa cruz, Señor.
El Salmo 49, 7, 8 dice, ninguno, y aquí hago énfasis en estas palabras, ninguno de ellos podrá o tendrá la capacidad en manera alguna de redimir al hermano. Era el ejercicio que hacía con Ligia. O sea, no se puede, no podemos. Ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Entonces, yo me imagino, no sé, me imagino un poco así al Señor. Vamos a ver, con Jorge vamos a hacer ahorita el ejercicio. Yo me imagino al Señor viendo a Jorge desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, Él es el dueño del oro y la plata, ¿verdad? Entonces Él tenía todo el oro, toda la plata, y así con cada uno. O sea, estoy poniendo a Jorge, pero estoy diciendo a cada uno, Sergio, Gaby, Juanjo, Marcela, todos, ¿verdad? Individualmente. Y entonces Él tenía todo el oro, toda la plata, todos los dólares, los euros, los quetzales, todas las monedas, todas las riquezas del mundo ahí. Y estaba pensando, por así decirlo, ¿verdad?, en el valor que iba a poner por la vida y por la salvación de Jorge. Y entonces miraba y haciendo cuentas, me lo imagino yo, ¿verdad?, haciendo cuentas de todo lo que tenía para ponerle valor. Y dice, no, esto no me alcanza, ¿verdad? Y lo hace de lado. Y empieza a dar lo más precioso y lo más valioso que Él tiene, que es la sangre de su Hijo Jesucristo. Es la vida, en la sangre está la vida, es la vida literalmente de su Hijo Jesucristo por ti, por ti, por ti, por cada uno individualmente. Y por eso es que dice que no se logrará jamás, porque la redención de su vida es de gran precio. ¿Sí? Y entonces ahora me viene a la mente esta pregunta o estaríamos dispuestos, o sea, si yo no perdono al otro 100 denarios, me estoy cerrando la puerta para que mi deuda de 60 millones de denarios me sea perdonada. ¿Verdad? Eso es lo que dice la palabra. O sea, así como hizo este rey, así va a ser con mi Padre Celestial con ustedes, dice Jesús. Entonces, me estoy cerrando a una pérdida de una deuda impagable y no pagando una deuda que es sencilla de pagar, así con números, ¿verdad? O sea, lo que te estoy diciendo es que de verdad el precio que Dios dio por tu vida y por tu salvación y por tu perdón no tiene medida, ¿verdad? Y no puede ser comparable al perdonar el que te ha hecho el mayor daño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio y el Espíritu Santo te capacita para perdonar, y al final se trata de libertad. Dios te quiere libre. Entonces seguimos con extendiendo perdón, y en Mateo 6:12 en Mateo 6 está la oración, el modelo guía de oración, que es el Padre Nuestro, ¿verdad? Y en el versículo 12 está una parte donde dice, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. ¿Qué estamos haciendo ahí? Poniéndole el parámetro a Dios de cómo quiero yo ser perdonado, ¿verdad? Entonces le estoy diciendo, perdóname así como yo estoy perdonando, ¿verdad? Entonces la forma en la que yo perdono está determinando la forma como quiero ser perdonado por Dios. Y después de terminar la oración esta del Padre Nuestro, en el versículo 14 de Mateo 6 remata, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre Celestial perdonará a ustedes las suyas. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo perdonamos nosotros las ofensas que nos hacen? ¿Verdad? A medias nos volvemos histéricos e históricos, ¿verdad? Y cuando nos ofenden sacamos las ofensas de 1900, ¿verdad? O realmente perdonamos así de corazón como pide el Señor y como Él mismo nos puso el ejemplo. Entonces es un tema de verdad, como te digo, o sea, trascendental y en mi vida, y Dios lo ha trabajado y lo está trabajando en mi vida. O sea, hay personas que de verdad me han lastimado y no me dan ganas de perdonarlas, ¿verdad? O sea, cuando el Señor pone a esa persona en mi corazón, le digo, Señor, no, hombre, es que, ¿verdad? Y fíjense que a Jesús nadie le estaba pidiendo
perdón, ni a Esteban, nadie les estaba pidiendo perdón. Y ellos genuinamente perdonaron en su corazón. Y entonces quisiera como ayudarte un poco a traer a esa persona que más te ha lastimado en la vida, que te ha hecho daño y que de verdad se te revuelve todo por dentro cuando escuchas su nombre. Y tal vez, no sé, la palabra traición se me viene a la mente y tal vez es alguien en el quien pusiste toda tu confianza, le confiaste, no sé, algún secreto o dinero o qué sé yo y traicionó tu confianza. Y eso dejó una herida profunda en tu corazón que no ha sido sanada hasta el día de hoy. Y Dios quiere sanarla y lo hace a través del perdón. Por eso es que el Espíritu Santo te da la capacidad y por eso es que el Padre está tan interesado en que perdones, porque Él te quiere perdonar y el no perdonar te cierra las puertas a su perdón. Y Jesucristo consiguió con su muerte, con ese sacrificio perfecto, el que tú y yo pudiéramos perdonar y ser perdonados. Entonces, también la palabra abandono. Yo no sé, de repente te abandonó tu mamá, ¿verdad? Desde que eras pequeño y no tenés memorias de ella o de tu papá, ¿verdad? O de repente te abandonó, ¿verdad? Hablándole a las mujeres, quedaste embarazada, le dijiste al novio y el novio te abandonó y te dejó una marca profunda. Y entonces Dios quiere sanar esa herida. Rechazo, de repente te han rechazado, pero rechazos así, rechazos de que, no sé, de repente tus propios padres te rechazaron por la situación económica que estaban viviendo o de repente te rechazaron aún desde el vientre, ¿verdad? Y eso marcó y tal vez ni te has dado cuenta y marcó tu corazón y hay una herida profunda ahí que Dios quiere sanar. O de repente en el momento de tu nacimiento, ¿verdad? O no sé, tal vez tus hermanos, como eras el menor, de repente te rechazaron porque, ay no, este es el pequeño y todos jugaban entre ellos y a ti te hacían a un lado, ¿verdad? Y tal vez parece sin importancia, pero eso marcó tu corazón, no sé, o sea, cada uno, solo estoy tratando como de ayudarte. Abusos, ¿verdad? Abusos, de repente abusaron de ti verbalmente y con gritos y eso marcó tu vida y ahora eres una persona insegura. O de repente abuso psicológico, ¿verdad? Principalmente tus autoridades, padres, maestros, no sé, te dijeron cuando eras muy niño o de repente ya ha pasado el tiempo, te dijeron, mira, sos un inútil, no servís para nada, sos un tonto, fracasado y todo eso son semillas que están aquí adentro y que dan fruto en algún momento de la vida, ¿verdad? Y empezás a responder ante las situaciones de la vida conforme a todo eso que está sembrado y Dios lo quiere sacar y Dios quiere liberarte de eso. O la infidelidad, ¿verdad? De repente en la pareja, ¿verdad? En el matrimonio uno de los dos fue infiel y eso que dejó una herida y estás con esa molestia aquí, esa falta de perdón y eso tal vez marca tu relación matrimonial hoy porque nunca fue resuelto. Engaño, ¿verdad? Alguien que te engañó durante mucho tiempo, te hizo creer algo, una mentira en tu mente y después te das cuenta de que fuiste engañado. Alguien que te difamó, ¿verdad? Alguien que dijo cosas que no eran verdad de ti y las dijo en todo tu entorno y entonces eso manchó tu nombre, por así decirlo, y estás con esa herida en el corazón porque miras que toda la gente tiene un concepto que no es de ti. Asesinato, tal vez alguien mató a un ser querido, ¿verdad? Al ser que más amabas y eso también dejó una herida profunda, o alguien que mató tus sueños con sus palabras o con sus actitudes. O de repente cuando no te creyeron, ¿verdad? Dijiste algo que te costó mucho sacar de aquí adentro y cuando lo sacaste no te creyeron y tú esperabas que por la cercanía en la relación te creyeran y no te creyeron y eso te dejó herido o herida y tiene consecuencias hasta el día de hoy. Y Dios quiere sanar esas heridas y la forma de sanar es la llave del perdón. Entonces es trascendental. Y quisiera que cierres un momentito tus ojos y le digas al Señor que traiga a esa persona
a tu mente y a tu corazón la que más te ha lastimado. Esa que sacó muchas lágrimas, la que provocó cambios en tu vida. Y ahora que yo creo que ya la tienes porque Dios es fiel y de verdad Dios está interesado en que perdonemos. Vamos a leer otra vez y personalizada la cita de Mateo 6:14. Y dice, porque si perdonas a esa persona que Dios puso en tu corazón, a fulano le voy a poner yo, que puede ser tus papás, tus hermanos, tus amigos, tus maestros, tus compañeros de trabajo, alguien, una persona, tu socio que te ha hecho daño. Si perdonas a fulano sus ofensas, también te perdonará a ti tu Padre Celestial. Pero si no perdonas a fulano sus ofensas, tampoco tu Padre te perdonará a ti las tuyas. Grueso, ¿ah? Por eso les decía que lo íbamos a ver un poquito más práctico. Entonces, es diferente solo ver a todos los que nos ofenden, ¿verdad? Pero ya ponerle el nombre de esa persona ya es otro asunto. Y vamos a leer Mateo 6:12, también personalizado y poniendo a esa persona. Perdona mis ofensas, le estoy hablando al Padre, perdona mis ofensas, así como también yo perdono a fulano, a esa persona que tanto te lastimó. Y creo que es una persona muy cercana, ¿verdad? Porque por eso te dolió tanto. Esperabas algo diferente de esta persona, pero el Señor te manda hoy y te capacita para que perdones. Si Dios te dijera en este momento, yo sé que hay dolor y yo lo he vivido, o sea, de verdad, o sea, a mí cuando el Señor me cuestiona con fulano, le voy a poner, me cuesta, ¿verdad? Y le digo, no, Señor, ora por él, te lo llevas o te lo mando. Y de verdad no me dan ganas ni de perdonar, pero le digo, Señor, yo de verdad no tengo la capacidad. Pero si Dios te dijera, ¿estarías dispuesto a perdonar a fulano si yo te lo pido? ¿Qué le dirías? En tu corazón, pensá en esa respuesta. Y le vamos a decir, Señor, por favor, de verdad yo no puedo, ni quiero, Señor, perdonar a fulano, Señor. Pero yo clamo tu gracia, Señor. Si tú capacitaste a Esteban, Señor, para perdonar a los que lo estaban asesinando, Señor, dame la gracia de perdonar a esta persona que tanto marcó mi vida, que tanto daño me hizo, Señor, y que hasta el día de hoy no he podido perdonar. Y es porque lo he hecho en mis fuerzas y te pido perdón por eso, Señor, porque no es en mis fuerzas, sino es en tu poder, Señor. Danos esa capacidad, Señor, de perdonar hoy, en el nombre de Jesús. Vamos a irnos un poquito más a nuestra vida matrimonial. Y también te voy a ayudar un poco con ejemplos de qué ofensas. Cada uno tiene las propias, ¿verdad? Cada uno sabe cuáles son sus problemas dentro del matrimonio, pero de repente hay gritos, ¿verdad? Te gritó y de repente delante de la gente, y eso también causó heridas en tu corazón. O de repente el castigo del hielo, ¿verdad? Te dejó de hablar y solo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y esa es toda la conversación de todo el día, ¿verdad? Porque está enojada o enojado, y eso como que ya repetido tantas veces te duele al día de hoy. De repente te ha manipulado usando la ira, ¿verdad? Y hizo algo malo y no quiere que le preguntes nada, y entonces en ese momento llega, ya vine, y así todo enojado, con la intención de manipularte para que no le preguntes nada, y no le preguntas nada, ¿verdad? Entonces te sentís manipulado. O de repente usando la victimitis, haciéndose la víctima, es que pobrecito yo, si no lo hago yo, no lo hace nadie. O pasé trabajando y me fajé toda la semana trabajando ¿verdad? Y haciéndose la víctima. Y te sentís manipulado. El no tener tiempo, ¿verdad? Tiene tiempo para todo mundo, menos para ti.
Y lo ves, y ves que afuera en el trabajo, en su vida social, aún dentro de la misma iglesia, tiene tiempo para todos, pero para ti y para tus hijos no tiene tiempo. Y eso igual, burlas, ¿verdad? Se burla de ti en público, o de repente los demás se burlan y no hacen nada, y tú esperabas que te defendiera y no te defendió. La mala administración, ¿verdad? Uno de los dos generalmente lleva la administración y de repente sustrae fondos de los fondos familiares y los usa pensando que le va a ir bien en un negocio y que lo va a multiplicar, y le va mal y después se sabe y nunca le dijo nada ni al esposo o a la esposa, si fuera el caso. Y cuando te das cuenta de eso, realmente lastima tu corazón. O en la intimidad, ¿verdad? Una puede ser violentar, ¿verdad? Y es una violación entre comillas legal dentro del matrimonio. O los dolores de cabeza constantes, ¿verdad? Para el que no entendió, explíquenle después. Tal vez es luz en la calle y oscuridad en su casa, y mirás que anda, ¿verdad?, con todos abrazo y buenísima onda, pero en la casa es un ogro y llega y le tienen miedo. O no, como sacerdotes, nosotros somos responsables de proveer espiritualmente, emocionalmente y materialmente. Y de repente nunca hemos compartido. Compartimos afuera y con nuestra familia no lo hacemos. Ni siquiera lo intentamos. Emocionalmente, años sin decirte te amo. O años sin decirte, mira, te ves bien. O años sin decirte, mira, te doy gracias por tu trabajo, por tu esfuerzo. No sé, ¿verdad? No proveen emocionalmente. Y o siempre te señala solo lo malo y solo lo malo. O nunca te dice que te ama, como te decía. Entonces, esas son ofensas dentro del matrimonio. Cada uno, como les decía, tiene las propias. ¿Verdad? Yo no hablé con ninguno de ustedes, no crean. No hablé con ninguno de ustedes tampoco soy profeta. Entonces, pero sé que alguna de estas encajó en el corazón de alguno de ustedes. Y Dios quiere sanar tu corazón. Y vamos a ver ofensas de los hijos hacia nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces vamos a ver al final de nosotros hacia nuestros hijos, pero también nuestros hijos a veces lastiman nuestro corazón. Y cuando nos desobedecen, damos una orden franca y la desobedecen independientemente de la edad. De repente son niños y de repente ya son adultos, pero están en la casa y das una orden y te la desobedecen. Como autoridad, lastiman tu corazón. Te manipulan igual, ¿verdad? Con berrinches o con esa carita, esos ojitos, ¿verdad? Pero esos te matan y paras haciendo lo que quieren. O principalmente cuando te faltan el respeto, ¿verdad? Eso lastima también tu corazón. Cuando te responden mal, ¿verdad? Te dan una respuesta que no esperas, una respuesta irrespetuosa. Cuando no reciben tu corrección, cuando los corregís y la reciben de otra forma, ¿verdad? Y les vale, ¿verdad? No les importa. Cuando no respetan las reglas de la casa. Su ingratitud, ¿verdad? La mujer los cuida, la esposa los cuida, la mamá les entrega su vida. El papá igual trata de que trabajando no falte nada en la casa. Y no lo agradecen, ¿verdad? No, ni siquiera lo logran ver, sino que egoístamente piden más y más y más, y solo les interesa su bienestar. O el abandono, ¿verdad? Tal vez cuando ya sos grande te hacen sentir abandonado, o literalmente te pueden abandonar, y entonces eso causa heridas en tu corazón. Entonces lo vamos a tomar un momentito. Les pido que cierren sus ojos otra vez y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a perdonarnos entre matrimonios y a perdonar a nuestros hijos. Padre, en el nombre de Jesús, yo clamo una vez más tu gracia, Señor, porque tú me has mostrado en mi corazón, Señor, lo que mi pareja me ha ofendido. En el nombre de Jesús, dame esa capacidad para poder perdonarla.
Dame la capacidad, Señor. Yo sé que estoy herido, pero te necesito, Señor. Tú quieres de verdad liberarme de todas esas heridas, de todas esas ataduras que he guardado por años a través del perdón. Dame la gracia, Señor, y de perdonar a mis hijos, Señor. Ayúdame a perdonarlos, Señor, porque yo esperaba tal vez unas respuestas diferentes o una actitud diferente, Señor. Y eso lastimó mi corazón, Señor. Yo quiero en el nombre de Jesús perdonarlos, Señor, con tu perdón, con tu gracia, Señor, con tu amor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y ahora quisiera pedirles que se pongan de pie un momentito, principalmente todos, pero las parejas, que se tomen de las manos, que se miren a los ojos, frente a frente, y que se digan algo. No sé, que se pidan perdón o un te amo, no sé lo que el Señor ponga en su corazón. Sí. Igual como remate se vale abrazos, besos, lo que ustedes quieran. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este momento de tu amor en este ambiente, Señor, de tu perdón. En el nombre de Jesús te doy gracias por este momento de sanidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito eres por siempre. Amén. Y ahora vamos a ver sobre pedir perdón. Primero al Señor, ¿verdad? Porque a Él lo hemos ofendido. Él está en todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. De hecho, antes de que la palabra llegue a nuestra boca, Él ya la conoce. Antes de que ese sentimiento de ira, de enojo esté aquí, Él ya lo conoce. Entonces, Él es a quien principalmente hemos ofendido. Y en Nehemías 13:22 nos pone el ejemplo. Nehemías dice: también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Entonces Nehemías le pide perdón inteligente, ¿verdad? Porque no le dice: Señor, perdóname a mí, yo te prometo que yo no lo voy a... No, o sea, él está apelando a un atributo de Dios que es la misericordia. Y sin la misericordia no hay perdón. Y para el Señor, pues vamos a ver, Él pone mucho de ejemplo las parejas, los matrimonios, ¿verdad? Él es el esposo y nosotros somos la esposa en los ejemplos. Y tal vez de las cosas que más lastiman en el matrimonio es el adulterio. Y uno de los principales, trasladándolo al adulterio espiritual, es la idolatría. ¿Verdad? Cuando yo pongo en el centro de mi corazón o de mi vida el lugar que solo le corresponde a Dios. Solo a Él le pertenece ese lugar. Entonces cualquier cosa o persona que yo ponga ahí, eso se conoce como idolatría, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Yo puedo poner mi familia, mi trabajo, la iglesia, el ministerio, lo que sea, pero lo que yo ponga ahí, si ocupa el lugar de Dios, se llama idolatría. Y entonces, para ayudar a identificar un poquito los ídolos, es aquello a lo que le dedicamos más tiempo, pensamientos, pasamos pensando en eso repetitivamente, es aquello en torno a lo cual giran nuestras conversaciones, ¿verdad? Empezamos hablando de algo y aterrizamos en ese tema que es nuestro ídolo, o le dedicamos nuestro mayor esfuerzo, nuestros recursos, dinero. Es en lo que te despertás pensando, lo que te despierta por las noches y lo que empezás al iniciar el día, cuando despertás, es el primer pensamiento. Y es aquello que no estamos dispuestos a soltar, a dejar por nada. Así como hace un momentito Dios nos preguntaba: bueno, ¿estarías dispuesto a perdonar a fulano? ¿Estarías dispuesto a dejar esto? Y nuestra respuesta es un rotundo no. ¿Verdad? Y ejemplos podrían ser vicios. Y vicios podríamos pensar: alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, pero también la comida podría ser un ídolo. Pornografía, ¿verdad? No, es aquello que te esclaviza y que no puedes dejar. El celular, ¿verdad? Decimos, bueno,
Tal vez voy a unos 2 minutos y cuando sentís se te fueron horas. Las redes sociales igual, ¿verdad? El dinero, el nombre, la fama que te has hecho, la posición que tenés en el trabajo, en la empresa o dentro de la iglesia puede ser. El ministerio, algunos su religión, ¿verdad? Tienen una religión tan arraigada por encima de la relación con Dios que es sacrilegio decir que dejen la religión. O puede ser un pecado, ¿verdad? Algo que no querés soltar. Esos son los ídolos. Y como te decía, Dios realmente te perdona. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Él es fiel, de verdad su pecado, su perdón es para tus pecados es totalmente real. En Miqueas, esta cita me impresiona a mí, Miqueas 7:18-19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él se deleita en ser misericordioso. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades. Así perdona a Dios. Y echará en lo profundo del mar nuestros pecados a sus espaldas. Nunca va a volver a ver sus pecados. Y en la Biblia encontramos el ejemplo de David. Dios le pide a Salomón en Primera de Reyes 9:4 y 11:4 que ande en integridad de corazón, en rectitud de corazón, en perfección. Le dice, no anduviste en perfección, le dice en el 11:4, como anduvo tu padre David. Entonces ahí uno dice, bueno, quizá Dios no pasó por 2 de Samuel 11, ¿verdad? Donde David cae con Betsabé y, o sea, adulterio, mentira, asesinato. Imagínense el calibre de hermanito, ¿va? Tener un hermanito aquí que embarace a una mujer aquí en la iglesia y después manda a matar y la mujer casada y manda a matar al marido para ocultar su pecado, ¿verdad? Y eso Dios lo perdonó y le pide a Salomón de que ande en perfección como anduvo su padre David. En el Salmo 50, bueno, en 2 Samuel 12, Natán lo confronta con el profeta, ¿verdad? Con una maestría y en el Salmo 51 David le pide perdón a Dios y le dice: ten piedad conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis pecados, lávame, límpiame. Yo reconozco mis rebeliones, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo. Tú eres puro en tus juicios. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré blanco como la nieve. Esconde de tu rostro mis pecados. Borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No me importa el reino, le está diciendo en otras palabras. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Me importa tu presencia. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y en el Salmo 32, del 1 al 5, aparece como Dios lo perdona totalmente. Y dice: dichoso aquel cuya transgresión es perdonada. Él se sentía dichoso. Y Dios no lo culpa de ninguna iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, él fue perdonado literalmente por Dios. Así perdona a Dios. Y ahora al prójimo, y con esto vamos terminando, pidiendo perdón al prójimo. En Mateo 5, 23, 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y entonces lo que está diciendo, si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, es porque tú le hiciste algo a tu hermano, ¿verdad? Y entonces lo que te está pidiendo es de que vayas con tu hermano y te reconcilies con él. ¿Y cómo nos vamos a reconciliar? Pues pidiendo perdón. Y entonces podemos regresar y presentar nuestra ofrenda. Y aquí pues lo mismo que vimos para extender perdón es lo mismo que nosotros hemos hecho a los que nos tienen que perdonar.
Y de verdad yo le pido al Señor que Él ponga en tu mente, en tu corazón, a quién tenés que ir a pedirle perdón. Y puedes hacerlo por teléfono, por, no sé, escribiéndole algo, o si te es posible, pues hablando con Él. Y es por lo mismo, ¿verdad? Por manipular, por traicionar, por faltar el respeto, qué sé yo, por tantas cosas que hemos hecho. Por eso creo que lo tenemos más claro. Y finalmente, a los hijos. Y ahorita te voy a poner ejemplos. Con esto si vamos a terminar. Los niños tuvieron hoy su celebración del Día del Niño, ¿verdad? Están teniendo ahorita su celebración del Día del Niño. ¿Y qué les parece si para rematar con broche de oro, los vamos a llamar al final? Y entonces les vamos a pedir perdón por lo que nosotros, o por lo que el Señor nos revele a nosotros, que nosotros hemos hecho con ellos. Y los vamos a bendecir y les vamos a decir que los amamos y que son valiosos para nosotros y que son valiosos mucho más para el Señor, y que el Señor los ama y que tiene buenos propósitos para sus vidas. ¿Les parece? Entonces ahorita me voy a poner yo en lugar de los hijos y te voy a decir a ti como que fuera tu hijo algunos ejemplos que podrían ser en tu vida, ¿verdad? De papá o de mamá. Me has golpeado, se te ha pasado la mano cuando me corregís, me has golpeado con ira, y eso ha creado heridas en mi corazón. O tal vez tus castigos han sido tan fuertes que mi vida está marcada hoy por esos castigos y siento miedo. O me has gritado y me has corregido delante de otras personas con gritos, con insultos y tal vez hasta con malas palabras. Y eso de verdad ha lastimado mi corazón. No has tenido tiempo para mí. Yo he rogado por pasar tiempo contigo y siempre estás ocupado para mí. Y yo miro que siempre tienes tiempo para los demás, pero para mí no. Hasta he notado que me das celular, tablet para entretenerme, para tenerme ahí entretenido y para que no te moleste, porque ahí estoy yo tranquilo y ¿verdad? Ni te digo nada. O no me pones atención cuando te hablo. Cuando llego contigo, estás con tu celular, estás con la tablet, estás en la tele y como que me estás oyendo, pero yo sé en el fondo que no me estás oyendo, no me estás poniendo atención. No te interesa jugar conmigo. Y esto no solo es para niños, o sea, tal vez ya pasó esa etapa en tu vida de papá, pero tal vez lo hiciste cuando ellos eran niños y nunca les pediste perdón. Y si Dios te lo está poniendo en la primera oportunidad que tengas con tus hijos, pedirles perdón. Eso va a ser sanidad para tu corazón y para el corazón de tus hijos. No te interesa jugar conmigo, nunca me dices que me amas. Nunca lo he escuchado de tus labios. Solo recalcas lo malo que hago. Siempre me señalas lo malo. Si hago algo bueno, eso te lo callas. Y si hago algo malo, ahí sí me lo señalas. O a veces tal vez me dejas hacer siempre lo que quieres y nunca me corriges. Y el mensaje encubierto que yo miro en eso es que no te importo, que no te importa mi vida. Es un rechazo encubierto. O tal vez me sobreproteges y haces todo por mí, no me dejas hacer nada a mí, me cuidas tanto que me haces sentir inútil. Y no tienen idea de cuántos jóvenes pasan por estas últimas dos. Y entonces el Señor quiere de verdad restaurar. Hoy es un día de liberación, es un día de sanidad. Y el Señor quiere restaurar no solo matrimonios, sino familias. Y le vamos a pedir ahorita a los niños que pasen, cada uno que busquen a sus papás. Y creo que los papás ya saben qué es lo que tienen que hacer con sus hijos. Amén. Danos la gracia, Señor, de pedir ese perdón, de sanar el corazón de nuestros hijos, sanar nuestro corazón, Señor, y que llevemos a la práctica esto. De nada sirve saber toda la teoría para manejar bicicleta, moto o lo que sea, pero si nunca te subes a una y lo haces, nunca vas a sentir lo que se siente. Es lo mismo con esto. No vas a sentir la restauración si solo se queda aquí y nunca lo llevas a la práctica.